En el mundo de las franquicias y digamos que saliendo un poco del sector inmobiliario, se asume o se entiende que los altos costos de comisión pues desmotivan un poco pues a la persona que quiere ser parte de este mundo. Si esto es realmente así tan alto y desmotivador para la persona que quiere llegar a comprar una franquicia y que quiere ser parte de Realty Plus. En el mundo de las franquicias hay bastante desconocimiento y quienes están dentro del mundo de las franquicias sí saben qué es lo que ocurre. ¿A qué me refiero? Un emprendedor cuando decide invertir en una franquicia muchas veces sabe, porque le han dicho, que hay que pagar ciertos valores a la master franquicia o la franquicia central, pero no de pronto no entiende a dónde van esos dineros o a qué razón significa esos gastos. En todas las franquicias, no importa el sector, si son servicios, de alimentos, de productos, retail, no importa, se pagan principalmente dos valores. Un valor que es el de entrada, que es por la vigencia del contrato, nosotros lo llamamos canon inicial, y un segundo valor que son las regalías o los royalties. Las regalías son ese derecho que mantiene el franquiciado para pertenecer a la marca. Entonces todos los meses, mientras el canon inicial es una sola vez por la duración del contrato, dependiendo de las franquicias puede ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, el royalty sí es mensual. Ese es el valor mínimo que debe pagar el franquiciado a la master o a la regional. Ese canon, el royalty o regalías, en el mundo de los servicios suele ser alto. En el mundo de las franquicias que ofrecen servicios suele ser alto, que va en torno al 10-15%. ¿Qué significa? Que el franquiciado de todos los negocios que realice, su estructura o él, tiene que pagarle el 10% a la franquicia master o a la franquicia central o a la regional. En nuestro caso encontramos que somos altamente competitivos en eso, porque desde la estructuración de esta franquicia, y fue una de las razones por las que yo llegué a ellos, encontré que solucionaban ese dolor que viví cuando fui franquiciado a otra marca, es que el negocio para el franquiciado y para el agente inmobiliario que se vincula a nuestra marca, desde el primer mes es altamente rentable, porque el valor de entrada, ese canon inicial o las regalías son proporcionales a la rentabilidad del negocio. O en otras palabras, son valores que el franquiciado, el agente inmobiliario puede asumir para que su negocio sea altamente rentable. Tenemos un valor de canon de entrada extremadamente competitivo frente a otras marcas de franquicias inmobiliarias y tenemos un royalty extremadamente competitivo frente a lo que están cobrando otras marcas también. Ponme atención con esta última pregunta, y es, cuando decimos que menos comisión hace referencia a que tengo menos soporte, menos marketing, menos estrategia. ¿Por qué te lo pregunto? Porque he visto en varias ocasiones en el mundo digital que muchos te dicen, si das mayor valor, mayormente puedes cobrar. ¿Cómo funciona en Realty Plus esta dinámica? Sí es cierto que pues si la franquicia máster o la franquicia regional va a cobrar menos, tiene lógica entender que el servicio que va a poner a disposición a sus franquiciados o a los agentes inmobiliarios va a ser proporcionalmente menos. Como sea, montar una estructura de servicio para los franquiciados es un costo que hay que cubrir. Y al recibir menos royalty, menos comisiones, menos honorarios, porque somos competitivos, entonces recibimos menos, pues habrá menos dinero disponible para poder montar esa estructura. Pero aquí viene lo espectacular y por la razón que quise traer esta marca a Colombia, y es esa estructura de soporte que se le da franquiciado. Es importante cuando se pone a disposición un servicio de soporte a los franquiciados, es que se pueda cubrir con los gastos de la implementación de este soporte, se puedan cubrir con los ingresos de los royalties. Aquí viene algo maravilloso con esta marca, y es una de las razones por las que decidí traerla a Colombia, y es que esa estructura de soporte es innovadora, no tiene esos costos altísimos que tienen las estructuras de las marcas tradicionales que ya existen aquí en Colombia, sino es una estructura innovadora. Yo puedo montar esta estructura con bajos costos para poder dar el mismo servicio de calidad a los brokers, agentes inmobiliarios y a los franquiciados. No significa que no vaya a haber personal disponible. Va a haber el personal, pero hacemos un alto uso de herramientas digitales y alto uso de inteligencia artificial para poder dar la misma calidad de servicio, y yo diría que hasta superior a los franquiciados que están en nuestra marca. Por eso logramos cobrar menos regalía, porque tenemos una estructura inteligente que no es tan onerosa como las marcas tradicionales, y de esa manera pues el franquiciado recibe la misma calidad pero pagando menos royalty que con las otras marcas. Me
encanta que tengan todo ese proceso de innovación interno dentro de Realty Plus. Vemos que los agentes, en un gran porcentaje, con el objetivo de cerrar una venta, están dispuestos a bajar su porcentaje de ganancia. ¿Por qué pasa esto? Me gustaría entender el por qué ellos toman esta decisión. En Colombia, nuevamente, como no hay una estandarización de la profesión, no hay una exigencia por parte del gobierno del Estado de el mínimo de calidad en el servicio, entonces cualquier agente puede cobrar lo que se le da la gana. Y muchas veces la mayoría de los agentes, no profesionales o profesionales, tienen miedo que el negocio se les escape, que ni siquiera les lleguen a firmar el contrato de corretaje. Y por eso ceden ante la comisión. Si bien en Colombia ya hay unos valores establecidos por el mercado, no están estipulados en ninguna ley o en ningún decreto, simplemente es costumbre mercantil que se cobra el 3% dentro de la urbe o el 5% si es en lo rural. Esos son los mínimos, no quiere decir que pueda ser el mínimo por el que un agente le firme a un propietario. Hay casos donde los agentes dicen, no, yo le acepto el 2% o yo le acepto el 1%, donde también, hay que decirlo, hay casos donde los agentes dicen, yo le cobro el 5% aunque estemos dentro de la ciudad, o le cobro el 6% porque le voy a hacer una serie de trabajos que otros agentes no le hacen. Entonces hay una flexibilidad tremenda. Es más común que se cobre el 3 o el 5% en lo rural. Si un propietario le quiere rebajar la comisión a un agente inmobiliario y el agente inmobiliario no tiene la capacidad de argumentar que su trabajo tiene un mínimo, como es el 3%, pues tampoco tendrá las herramientas ese agente de mantener el valor en una negociación con un comprador. No es un agente el que el propietario debería contratar. Un propietario tiene que contratar un agente que desde la negociación de la firma del contrato le esté demostrando que tiene las habilidades para mantener una negociación con un eventual comprador de su inmueble. Quisiera preguntarte, ¿qué les dirías tú a estos agentes? Lo que le podría recomendar a un agente que no logra mantener su comisión es que se vincule a una estructura como franquicia o como gremio para que pueda entender y asumir las políticas de esa franquicia o de ese gremio. ¿A qué voy? Cuando tú estás trabajando solo en el medio de las ventas y no tienes una línea directriz que te exija cumplirla, pues pones tu propia línea directriz, y si no tienes la disciplina de cumplirla, vas a estar moviendo esos principios, no los principios, vas a estar moviendo esa forma de trabajar. Esos objetivos. Entonces, llegas con un cliente, le pides el 5%, aunque sea en lo rural, y te dice, no, yo pago el 3%, pues fácilmente te vas al 3% porque dices, no tengo a nadie que me exija que me mantenga en ese 5%. Cuando perteneces y te vinculas a una red, una franquicia o un gremio y asumes las políticas de esa franquicia o ese gremio como tuyas, pues te mantienes en esa línea. Entonces, es el 3 lo que voy a cobrar y no va a cobrar menos, aunque pierda el cliente, y es muy válido. Es mejor perder al cliente que no se mantiene en un 3 que ganarle a un 2. ¿Pero por qué lo hago? Porque al gremio que pertenezco o porque a la marca franquiciada que pertenezco no me permiten menos, aunque puede llegar a ser cierto que tanto el gremio como la franquicia tengan flexibilidad también en ello, pero el poder mantenerse vinculado a una política donde el mínimo del 3 es bien visto frente a toda esa red y no voy a cobrar menos de ese 3, te da esa fuerza de negociar la comisión a ese mínimo que puede ser el 3 en la ciudad. Y sin hablar de porcentajes, simplemente el mantenerse alineado a las políticas de algo superior ayuda a la negociación, porque muchas veces trabajamos y hacemos acciones que, si bien no nacen de nosotros, pero son de una política mayor o de unos principios mayores, es más fácil asumirlas para poder caminar por ese lineamiento y no negociar absolutamente nada, porque esa política, ese lineamiento me lo dicta. Es bastante interesante lo que mencionas, porque efectivamente cuando somos autónomos de nuestro tiempo y somos independientes, nos es difícil mantenernos alineados y siempre manejando pues ese camino, esa ruta hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces, cuando tú dices que hay alguien mayor, ¿cierto?, que está alineado y que te está guiando y te está pues empujando para que cumplas con cada una de esas metas, sí, pues de pronto va a ser más motivador. Correcto. No, de pronto no, estoy segura que va a ser más motivador y que vas a asegurar una venta mensual. Y esto realmente funciona mucho para el tema franquiciados, para que tomen esa iniciativa y que sepan que alguien va a estar ahí siempre acompañándolos y no se van a sentir solos pues en este mundo tan amplio que es el mundo inmobiliario. Correcto. Súper, Gino, muchas gracias. Vamos ya con el último mito, y acá quiero que hablemos sobre el canon y regalías. Quiero que me cuentes un poco cómo funciona eso dentro del mundo inmobiliario. ¿Qué es eso del canon? ¿Qué es eso de regalías?
pues entendiéndolo desde el punto de la experiencia que tienes ya desde el 2008, bueno, me cuentes un poco también allí, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? Ok, cuando alguien quiere invertir en una franquicia, no importa el sector que sea, alimentos, servicios, productos, hay dos valores principales los que tiene que asumir. Hay muchos valores, pero principalmente y en todas las franquicias hay dos. El canon de entrada, que es ese valor fuerte con el que se invierte para poder adquirir los derechos de un contrato durante un cierto tiempo. Por lo general, en casi todas son 2 años o 5 años. Al pagar ese canon de entrada ya tienes el derecho de uso de la marca, tienes el derecho de adquirir todo el conocimiento que te pone a disposición, de asumir las herramientas y de obtener el acompañamiento, porque prácticamente todas las franquicias, sin importar el sector, ofrecen esos 4 pilares que te acabo de mencionar. Luego hay un segundo pago que se llaman regalías o royalty, y esas dependen del volumen de negocio que estés logrando cerrar. En alimentos, por ejemplo, en la venta de sándwiches, que hay una marca muy conocida en sándwiches, dependiendo de cuántos sándwiches vendas, pagas esas regalías a la master franquicia o a la master regional, con un mínimo. Entonces, por lo general, ese segundo pago, que son regalías o royalties, tienen un mínimo, un piso mínimo. Si no logras generar suficientes negocios para superar ese mínimo, vas a pagar ese mínimo. Si tus negocios son suficientes para superarlo, entonces hay un porcentaje que debes darle a la master franquicia regional. Nosotros, antes de traer la marca a Colombia, hicimos ese análisis sobre cuál era el valor de canon de entrada de la mayoría de las franquicias reconocidas en el mercado colombiano y cuáles eran esos royalties, y encontramos justamente ese argumento para querer traerla, porque es el valor con el que estamos saliendo a venta de las franquicias, y el royalty que cobramos aquí en Colombia no es menor al que se está cobrando en nuestra marca en otros países, es el valor estandarizado que tenemos en nuestra marca. Entonces sabemos que es una herramienta y un vehículo para que el que decida invertir en nuestra franquicia tenga un negocio altamente rentable desde el primer mes en comparación con otras marcas. Ya creo que acá nos queda un poco más claro de cómo funciona el mundo de las franquicias. Algo que he escuchado mucho, y es que las personas que compran una franquicia o que se muestran interesados en comprar una franquicia es: yo ya compré esa franquicia y ya soy dueño de ella. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo funciona en ese aspecto? ¿Cómo les aclaran ustedes al cliente, ya entendiendo lo que anteriormente nos mencionas? No es dueño de la marca, pero podría llegar sí a ser el dueño de la franquicia. ¿O cómo funciona el modelo para dejar mayor claridad acá? Okay. Bueno, cuando un franquiciado se vincula a la red Realty Plus, lo que está adquiriendo son unos derechos de uso. La marca, cuando la traemos aquí a Colombia, ni siquiera es mía. Tuve que registrar la marca aquí en Colombia. Está registrada bajo nuestra razón social, pero si yo llegara en algún momento a retirarme de ejercer la actividad con la marca, tengo que restituir la marca a los dueños. Entonces, un franquiciado, cuando se vincula con nosotros, asume los derechos de uso de la marca. Está bien sentirse dueño de la marca, porque eso prácticamente, como lo decimos acá, es colocarnos la camisa de la empresa. Estamos orgullosos de llevar la marca y exponerla en todas las buenas situaciones posibles. Eso significa que estamos trabajando bajo unos principios, una metodología, una visión de crecimiento conjunto de la red. Pero si llegara a decidir dejar de trabajar bajo esos lineamientos, tengo que devolver esos derechos, significa simplemente renunciar a ellos. Puedo seguir manteniendo la misma profesionalización, porque eso ocurre con las demás marcas, por lo que son bastante onerosas, que adquieren el conocimiento, adquieren la metodología, adquieren el saber hacer correctamente la profesión, y llega un punto donde, por no haber sido suficientemente rentables por los costos altos con las otras marcas, prefieren dejar la marca y seguir por su cuenta. Siguen con la metodología, pero ya no siguen utilizando la marca. Nuestra ventaja justamente es esa, que en el momento que se vinculan a nuestra marca por los costos tan reducidos que tenemos en las regalías y en el royalty, no hay razón para dejarnos nunca. Van a seguir siempre alineados a nuestra política, a nuestros principios, a nuestros valores. Bueno, Gini, vamos con el siguiente, y es que se dice que cualquiera puede llegar a ser agente. Es decir, yo pudiese llegar a ser agente. Pues dado a que no tengo un título, no exigen en Colombia ningún título. Dijiste, pues en Colombia no hay necesidad de recibir una titulación para poder ejercer como agente. Total. Aquí en Colombia cualquiera puede ejercer como agente. Para ejercer como agente no se necesita nada. Realmente un alto porcentaje, la mayoría del porcentaje de los que ejercen como agente no se han ni siquiera preparado. Pero ser agente no es para todos. La diferencia entre ejercer como agente o ser agente es grandísima, es abismal. Se preparó, tiene conocimiento sobre los procesos y protocolos para que el negocio le funcione muy bien. En cambio, el que ejerce como agente seguramente estás improvisando. Vio que algún vecino o algún amigo logró el cierre de una comisión
y le pareció muy jugosa, quiere acercarse a ese mundo, a ese negocio de la intervención inmobiliaria. Comienza a ejercer sin conocimiento, comienza a ejercer con improvisación y se va a encontrar con una marea infinita de posibles problemas. En cambio, el que es agente inmobiliario muy seguramente comenzó con la experiencia, primero adquirir experiencia, y ahí se habrá dado cuenta que necesitaba formación, capacitación y muchas veces una estructura que le diera un acompañamiento para evitar o resolver esas situaciones que pueden dañarle el nombre a alguien. O sea que podría llegar a ser peligroso llegar a improvisar y decir soy agente inmobiliario, venga y es un negocio y comenzamos a vender un inmueble. Podrían haber riesgos allí, dado que no tengo una preparación previa y no sé qué documentación, no tengo nada de esto. Realmente, pues como en todas las profesiones, cuando se ejerce sin conocimiento, sin conciencia, pueden haber muchos problemas. Okay. Hemos visto también muchos casos de centros médicos que hacen cirugías estéticas donde no hay profesionales siquiera. Es personal que a lo mejor adquirió un conocimiento, una experiencia y comienzan a ejercer como médicos sin siquiera estar titulados y matan a sus pacientes, literalmente los matan. En el mundo inmobiliario también, en cualquier profesión donde haya que relacionarse con la gente y no se tiene el conocimiento, la preparación, el acompañamiento, puede ser muy riesgoso, no solamente para él como agente inmobiliario, sino también principalmente para sus clientes. Puede meter en graves problemas al cliente comprador, al cliente propietario, y tiene responsabilidad sobre ello. Entonces, si los mete en problemas, esos clientes lo van a perseguir, van a querer denunciarlo, exigirle resarcir daños. Es peligroso y hay que tener mucho cuidado en eso. Me gusta porque esto va alineado con el siguiente tema que quiero contemplarte, y es el fraude. ¿Qué pasa alrededor del fraude? Hicimos una negociación y esa negociación no se llevó al cierre al 100% porque había un proceso de fraude. Sí es cierto que en Colombia hay mucho pícaro que quiere aprovechar la falta de regulación para ser agente inmobiliario, para ejercer como agente inmobiliario, y se mete en el negocio para engañar una de las partes o para sacar un provecho que no es lícito. Estos delincuentes, esos pícaros, quieren intermediar negocios donde no hay claridad en cuál es el derecho de cada una de las partes, o quieren sacar provecho de alguna parte porque a lo mejor son poblaciones vulnerables, son personas ya mayores que no tienen familia, o son personas demasiado jóvenes que no tienen conocimiento ni experiencia y quieren sacar provecho de ello. Pero también es cierto que hay negocios donde una de las dos partes, tanto comprador como vendedor, son los pícaros, los delincuentes. Entonces, si un agente inmobiliario no identifica esas situaciones o no logra asesorar de la manera correcta para prever esas situaciones, puede también estar incurriendo en una estafa involuntaria. Al ser desarrollador inmobiliario, cuando se construyen proyectos inmobiliarios, cuando se construyen edificios, es muy fácil encontrar gente que quiere llegar a pagar el inmueble sin crédito. Es normal que la gente quiera pagar con recursos propios, pero también es muy fácil encontrar esos clientes que quieren llegar con el maletín a pagar en efectivo. Menos mal, nosotros siempre desarrollamos con fiducias, apoyándonos en la fiducia, en el patrimonio autónomo, y lo mismo que en algún momento te dije en otra pregunta, teníamos los lineamientos y las regulaciones que nos imponía la fiduciaria. Entonces teníamos que hacerlo de acuerdo a lo que la fiduciaria decía, el poder cerrar los negocios. Y la fiduciaria nos exigía todos los dineros tienen que ser bancarizados. Entonces cuando llegaba un cliente con un maletín, no porque no quisiéramos, porque finalmente el efectivo también sirve en los proyectos para pagarle directamente a los operarios, pero porque los lineamientos de la fiduciaria decía esos dineros tienen que depositar menos en la cuenta de la fiducia, y ahí entraba ya el filtro que colocan los fiduciarios o los bancos, que es para evitar el lavado de activos. Pero en la intermediación inmobiliaria, cuando no hay un desarrollo, cuando no hay una fiducia, ya es a criterio del agente inmobiliario poder facilitar esa negociación, y ahí es donde se vuelve muy importante que el agente inmobiliario, el broker, el franquiciado tenga las herramientas para poder identificar, las herramientas y el criterio para poder identificar si en esa intermediación hay un riesgo de someter el negocio a una condición que más adelante va a generarle problemas al vendedor, porque el vendedor puede haber entregado el inmueble, pero si ese dinero que recibió proviene de una mala gestión, de una mala vida, pueden señalarlo después. Es muy importante que el agente inmobiliario sepa identificar y usar las herramientas necesarias para evitar que estén involucradas en señalamiento por parte del Estado, como en la cadena del lavado de activos. La más frecuente es la que se da cuando el negocio quiere llevarse a la escrituración. Es común, porque eso es una costumbre mala vida de tiempo atrás, que el negocio que se hace entre las partes se establece en un valor comercial, pero el negocio que se lleva a la escrituración es por un valor menor. Ya eso es una falta de conocimiento, que existe una regulación y que ese comportamiento
comportamiento es penalizado con sanciones. Entonces, si el agente inmobiliario no tiene ese conocimiento, pues probablemente tampoco las partes la tendrán. Y si las partes no tienen ese conocimiento, probablemente van a incurrir en ese ilícito. Y si incurren en ese ilícito, probablemente en el momento que se descubra, van a tener consecuencias. Entonces, es muy importante tener la preparación para evitar que eso ocurra. En esas situaciones, ¿cómo actúa o cómo apoya Realty Plus a sus agentes inmobiliarios para no caer en esas situaciones y pues evitar, para acá proteger también pues el patrimonio de las familias, que es algo tan importante? Tenemos toda una serie de pasos establecidos con nuestro soporte legal que nos acompaña, muy bien claros, para que les podamos asesorar a los franquiciados de los agentes inmobiliarios y entiendan bien que tienen que dejar cumplimiento de cada una de las etapas por escrito para evitar que el negocio pues se malogre y hacer que el negocio fluya hasta el cierre y hasta la entrega del inmueble y hasta la protocolización en la oficina de registro. Perfecto, Gina. Ahora quiero que hablemos sobre el siguiente mito y es el broker versus el agente. Existen muchos sinónimos para el trabajo que hace el agente inmobiliario, pero sí es correcto poder diferenciarlos para poder identificarnos frente a nuestros clientes de la manera correcta y sobre todo para poder identificarnos entre nosotros mismos que trabajamos en el mundo inmobiliario. ¿Por qué? Porque en el momento que nos identificamos como agentes o como brokers o como intermediarios o como comisionistas, estamos también transmitiendo cuál es nuestra capacidad y nuestra calidad de servicio, o por lo menos hasta dónde llegamos en nuestro servicio. Es muy distinto un intermediario a un agente inmobiliario. Se presupone que un agente inmobiliario tiene la voluntad de acompañar en todo el proceso del negocio a sus clientes, mientras el intermediario o el comisionista solo está ahí por el interés de la comisión. Ahora, la gran diferencia entre broker y agente inmobiliario sí es importante tenerla clara, porque muchas veces me he encontrado en el medio que conozco otras personas que están en el medio inmobiliario y se presentan como brokers. Yo les pregunto, la pregunta que siempre me viene para hacerles es ¿cuántas personas tienes en tu equipo? Y dicen, no, yo trabajo solo, trabajo sola. De raíz, el ser broker inmobiliario significa que se tiene un equipo, y la diferencia pues aquí voy y puede ser discutida y invito a que la discutamos, pero la que nosotros tenemos clara desde la central es la siguiente: el cliente del agente inmobiliario es el propietario del inmueble y lo que hace es acompañar principalmente a propietarios de inmuebles y ciertamente también a compradores cuando el servicio está orientado a compradores. El broker también puede ejercer ese servicio hacia el propietario, hacia el comprador, pero el broker principalmente está poniendo a disposición de servicios, herramientas y soporte es al agente inmobiliario. Entonces, el broker sin agentes inmobiliarios no se puede llamar broker. El broker se convierte en eso cuando ya tiene un equipo a quien le está dando el acompañamiento, a quien está asesorando, a quien le está dando servicios. El agente inmobiliario, mientras tanto, es al propietario del inmueble. Es la gran diferencia. Entonces, un broker necesita de un equipo comercial o de un equipo de profesionales para poderle dar servicio. Un agente recibirá el servicio del broker y necesita de clientes para poderle dar servicio a los clientes. ¿Cuál de los dos sería el responsable? Las responsabilidades siempre van en proporción a el alcance del trabajo que han ejercido en un negocio inmobiliario. El que va a estar siempre en contacto con el propietario y con el comprador va a ser el agente inmobiliario. Entonces, él lleva la mayor parte de responsabilidad en cualquier ejercicio, porque si hubo un malentendido en la negociación, el agente tuvo que haberlo identificado porque está ahí al frente, pero necesita tener el soporte del broker. Entonces, el agente tiene que demostrar que está siendo acompañado por el broker y que las decisiones que el agente está tomando o las opiniones de valor que está dando sobre el negocio están respaldadas por su broker. ¿Qué significa? Que el broker tiene que estar muy pendiente también del desarrollo del negocio y orientando correctamente al agente inmobiliario. Ahora, ya si hablamos de intermediarios o comisionistas, ellos andan en el mercado inmobiliario sin riendas, son libres de su ignorancia o de su conocimiento para ejercer el negocio y pues también tendrán responsabilidad que llevar un mal negocio, pero no tienen el soporte para poder decir yo hice esto porque mi broker me lo sugirió, no, porque pues ellos no, usualmente un intermediario, un comisionista no responden a ninguna estructura. Un agente inmobiliario debería responder a una estructura con un broker y acompañarse en esa responsabilidad. Las reglas de la franquicia. Dicen que usualmente cuando nos afiliamos, somos franquiciados, nosotros tenemos que cumplir una serie de reglas, de protocolos, de procesos, entonces se vuelve un poco burocrático. Acá la pregunta es, ¿Realty Plus tiene claro sus procesos en cuanto a franquicias? ¿Son demasiado tediosos o más bien son sencillos?
Una ventaja muy importante que tenemos en Realty Plus es que somos extremadamente flexibles. Tanto es que si el franquiciado quiere apoyarse en nuestra marca, hablando del diseño, hablando de los colores, hablando del correcto uso de lo que se transmite con la marca, lo puede hacer y los invitamos a que lo hagan. Pero si lo que quiere hacer el franquiciado es desarrollar su propia marca personal, también lo acompañamos para que lo haga de la manera correcta, para que en el momento que comience a utilizar su marca personal no se arriesgue en que sea señalado por hacer cosas indebidas, sino en que sea señalado porque está haciendo las cosas correctas, porque sin embargo va a estar alineado a nuestras políticas y a nuestros principios y sobre todo al deseo que queremos que en el mercado inmobiliario se profesionalice en la labor de la gente inmobiliaria. Sí tenemos reglas, no es posible tener una estructura de servicios si no hay reglas. La ventaja con nosotros es que hay mucha flexibilidad en ciertos aspectos, como en el desarrollo de la marca personal. Nosotros incentivamos al desarrollo de la marca personal. Si el franquiciado decide utilizar nuestra marca, tiene que someterse al correcto uso de la marca. Si decide desarrollar su propia marca personal, le ayudamos a que la utilice correctamente para que no se queme en el camino. Y en el respeto de estos protocolos que permiten que el negocio tenga trazabilidad y se identifiquen responsabilidades, también es muy importante ese cumplimiento de las marcas. Una gran diferencia entre ser una franquicia que viene de Europa o ser una franquicia que viene del norte del continente, porque sabemos que en el norte del continente allá las reglas y los manuales de uso de cualquier cosa son muy estrictos porque hay un interés en querer aprovecharse de cualquier mal uso de la coma para poder sacar valor de denuncias. En cambio, en Europa las cosas son manejadas un poquito distintas, son más manejadas en la confianza que se le tiene al cliente, en la confianza que se le tiene al franquiciado, en querer saber, en mantener una posición de que si se vinculan a una estructura es porque se quieren hacer bien las cosas, no protegernos porque se presume que se van a hacer mal las cosas, sino porque se está confiado en que las cosas se van a hacer de la manera correcta. Es decir, llega a haber una desproporción en el uso de la marca, una desproporción en el seguimiento de los procesos incorrecto que genera algún daño. Lo primero que hacemos es sentarnos y ver cómo lo podemos arreglar, pero no estamos buscando la penalización o la multa. Lo que queremos es que los negocios crezcan, que en Colombia la profesionalización se pueda dar y nos estandaricemos para que los negocios internacionales sean más voluminosos y prósperos para todos. Pues nos respondiste con mucha franqueza, se nota tu conocimiento y experiencia a lo largo de estos años en el mundo inmobiliario, te lo agradecemos. Yo solamente quisiera que dieras un mensaje último pues para invitar a los agentes inmobiliarios, a las personas que están interesadas en convertirse en un agente inmobiliario, a conocer un poco más sobre este mundo inmobiliario y sobre ser franquiciado con Realty Plus acá en Colombia. Importante hoy en día que todo lo que hagamos tenga un propósito. Antes, cuando lanzábamos un nuevo emprendimiento, cuando constituíamos una nueva empresa, nos regíamos por lo que hoy todavía sigue sirviendo, los valores, los principios, la meta, misión, la meta, pero hoy en día es mucho más importante tener un propósito. Nuestro propósito con Realty Plus en Colombia es ayudar a los emprendedores inmobiliarios a tener un negocio altamente rentable, que puedan perdurar en el tiempo, que puedan entregárselo a sus herederos, que puedan vivir de la renta finalmente, siempre en equilibrio con el medio ambiente, siempre en equilibrio con el entorno, que finalmente son ellos quienes van a propiciar la entrada de negocios en su estructura comercial. Súper alineados con el tema del propósito, porque siempre es ayudar y ayudar a los otros. Un abrazo y espero que este espacio les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, Jim. Gracias, Carolina.